Esto es una motivación para que empecemos a enamorarnos del arte y sobre todo aprovechar los reciclables, toda clase de botella, frasco, envase y ponerlos a funcionar en nuestro hogar. Hay mucho envase desocupado que se puede aprovechar para ponerlo bonito, como lámpara o florero. Muchísimos, porque cada alumna hizo alrededor de 6 botellas como mínimo y hicimos varias aplicaciones. Trabajamos con piedras, con semillas de popcorn, con lentejas, con cascaritas de pistacho y trabajamos con cosas naturales, aprovechando los reciclables que son el vidrio. Duramos 7 días, 2 horas, martes y jueves. Y allí hicimos 5 trabajos para mostrarlos en la exposición, pero muchas hicieron más trabajos. Esas botellas, por ejemplo, para la primera clase con mi esposo, fuimos a buscarlas por la isla y las encontramos tiradas y para eso hay que lavarlas, limpiarlas y ponerlas a funcionar listas para decorar. Lo más impactante es que todas son artistas y todas dieron lo mejor de ellas para este curso y estamos pendientes de otro más. Tengo que agradecerle a la Fundación Centro Familia Piedra-Plat su interés, su atención y el deseo grande de brindar bienestar a las personas como es el adulto mayor y los niños. La idea es aprovechar lo que más se pueda para incentivar el arte.